¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a recordar, como es habitual, el desarrollo del trabajo legislativo durante toda esta semana, desde el 12 de junio, partiendo con lo que ocurrió el día lunes de esa misma fecha. Vamos a conocer 3 bloques informativos con todo lo que ocurrió en materia de proyectos de ley acá, en Semana en la Cámara. La Cámara respaldó el proyecto que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Para ello, obliga a los responsables de registros a eliminar datos personales relativos a información financiera de deudas impagas cuando no existan razones legítimas para que se sigan conservando. La obligación se cumplirá respecto de deudas impagas, exigibles o extintas hace 5 años o más. Para esto no se requerirá solicitud, orden judicial ni instrucción de la autoridad. Además, prohíbe su publicación, venta y cesión a cualquier título. Si la obligación reportable fuese pagadera en cuotas, el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguido la obligación de pago de cada cuota. No obstante, los responsables de datos podrán mantener información anonimizada sobre las deudas señaladas. A ley se despachó el proyecto que reduce la intervención de notarios en diversos actos y contratos. Avanza así en la eliminación en distintos cuerpos legales del requisito de reducir instrumentos a escritura pública o de autorizarlos ante notario cuando no sea estrictamente necesario. En su último trámite, la Cámara aprobó una enmienda del Senado que permite que las designaciones de apoderados de candidatos se hagan a través de un poder simple y no uno notarial, como lo establece actualmente la ley. El proyecto ratificado en sala reduce la intervención de notarios en diversos actos y contratos, entre ellos permisos de alteración y de edificación de viviendas económicas, concesión de servicio público de distribución de gas o en el nombramiento del comité de administración o en los acuerdos de administración conjunta de condominios. En la mayoría de estos, la simplificación se ejecuta mediante el uso de firma electrónica avanzada o la clave única de los usuarios. Con un contundente respaldo de 140 votos a favor, el Congreso despachó a ley el proyecto que establece un aporte extraordinario que incrementa el bono de invierno. El mensaje entrega 60.000 pesos adicionales a más de 1.601.000 pensionados que recibieron el mencionado bono de 74.767 pesos en mayo pasado. Recibirán el aporte los pensionados del Instituto de Previsión Social IPS, del Instituto de Seguridad Laboral, de las cajas de previsión social y de las mutualidades de empleadores, los pensionados del sistema de AFP con pensiones mínimas con garantía estatal, los que reciban aporte previsional solidario de vejez, los beneficiarios de la pensión garantizada universal, siempre que no tengan derecho a otra pensión, y los de algún régimen previsional que adicionalmente perciban una PGU. Ellos siempre que obtengan pensiones inferiores o iguales al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más años de edad, es decir, 201.677 pesos. El beneficio extraordinario, cuyo costo fiscal representa 97.000 millones de pesos, se pagará en una sola cuota a partir de junio por el IPS. Analizar las medidas adoptadas por el gobierno en relación al tratamiento de los virus estacionarios, los problemas del sistema público de salud, la falta de camas, personal e infraestructura y las medidas adoptadas en coordinación con el Ministerio de Educación para adelantar y extender las vacaciones de invierno de los estudiantes de educación prebásica, básica y media, fue el propósito de una sesión especial de la Cámara en la que participaron los ministros de Salud, Educación y Hacienda. La titular de Salud, Jimena Aguilera, informó que se ha reforzado la gestión de camas críticas y de especialistas pediátricos, entre otras acciones.
Añadió que el ministerio se encuentra en alerta sanitaria desde el 23 de marzo y detalló los pasos de implementación de la campaña de invierno, junto con resaltar que existe un universo de más de 6 millones de personas vacunadas contra la influenza. Por su parte, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó que corresponde a las secretarías regionales ministeriales definir el calendario escolar, agregando que se implementó un protocolo de vigilancia epidemiológica. Finalmente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acotó que la red de salud tiene disponibilidad de recursos para usar en caso de emergencias. Tras el debate, se aprobaron una serie de resoluciones que piden al Ejecutivo una adecuada coordinación público-privada en esta materia, la implementación de diversas medidas que eviten un eventual colapso hospitalario y transparentar la información sobre hospitalizaciones y derivación de camas, entre otros aspectos. Por 134 votos a favor, la Cámara despachó a ley el proyecto que interpreta un artículo de la Ley 21.040 que crea el sistema de educación pública para proteger los ingresos de los trabajadores traspasados a los servicios locales de educación pública. La iniciativa señala que los trabajadores asistentes de la educación, al momento de ser traspasados a los servicios locales de educación pública, mantendrán todas las asignaciones que recibían. Ello siempre que se hayan pactado al menos con 6 meses de antelación al traspaso. El diputado Carlos Bianchi valoró la norma aclaratoria. La Contraloría además señala que aquí hay excesos en las remuneraciones, lo propio dijo el propio ministro de Educación. Eso es del todo inaceptable. Aquí el espíritu y la historia de la ley, estando la entonces ministra del Piano, de ministra, y quien habla de senador, bueno, quedó así establecido. Por lo tanto, yo me alegro mucho que la hoy senadora Yarna Proboste haya hecho otro artículo para que efectivamente no se deje esto a una interpretación así tan ambigua, sino que se especifique de manera mucho más categórica y clara que todos los derechos adquiridos de los funcionarios, de los asistentes de la educación, deben ser traspasados a este nuevo sistema de educación. El texto indica que se fijará el monto total de la suma de las asignaciones de cada trabajador, con independencia de la naturaleza de las mismas. Esto a fin de establecer una plantilla complementaria que se pagará a partir del traspaso. También esta jornada la Cámara aprobó con 133 votos y una abstención la moción que autoriza erigir un memorial en reencuentro de los trabajadores de la mina El Teniente, fallecidos ya sea por catástrofes naturales o accidentes del trabajo entre 1905 y 2023. Según estimaciones de historiadores, cerca de 1.500 personas de la mina han perdido la vida. Por ello, la diputada Marcela Riquelme consideró importante reconocer el sacrificio del trabajo del minero y velar por su seguridad. Yo hice alusión a la tragedia del humo, que es la peor tragedia minera que hemos tenido en la historia de nuestro país y una de las peores del mundo, con 365 obreros fallecidos. Este memorial, en el fondo, lo que hace es recordarnos, por un lado, la importancia de nuestra minería estatal, la importancia de reconocer lo nuestro, a nuestros trabajadores, a los que perdieron la vida. Si esta historia permanece vigente a lo largo del tiempo, sobre todo en nuestras regiones, eso va a permitir que el día de mañana proyectemos nuestro futuro pensando en aquello. Y además de eso, además de ese valor que tiene intrínseco, también hay que destacar que a partir de ese momento se creó el Departamento de Higiene y de Seguridad dentro del Teniente. El texto remitido a segundo trámite al Senado define el financiamiento de la obra, la creación de un fondo y de una comisión encargada de su construcción, entre otros puntos. En junio de 2014 ingresó un proyecto destinado a crear el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, luego de altos y bajos. Finalmente, la propuesta concluyó su tramitación en el Congreso y se despachó al Ejecutivo para su promulgación como ley. Esto luego que la Cámara aprobara por 131 votos a favor, 2 en contra y una abstención el informe de comisión mixta. El diputado Juan Antonio Coloma destacó el acuerdo alcanzado que permitió resolver las diferencias en el Senado. Después de una difícil discusión, en la comisión mixta hemos logrado llegar a un acuerdo donde teníamos distintas posturas respecto a la existencia o subsistencia de la empresa, de las distintas empresas productoras de salmones, y
donde lamentablemente muchos trabajadores vieron en riesgo sus fuentes laborales. Lo bueno es que finalmente logramos llegar a un texto final. Si bien el diputado Jaime Sáez dijo no quedar del todo conforme con el texto despachado, reconoció la importancia de esta nueva institucionalidad. Es una noticia histórica para la institucionalidad medioambiental en Chile. Nuestro país desde hace ya prácticamente una década tiene un Ministerio de Medio Ambiente, un servicio de evaluación de impacto ambiental, una superintendencia de medio ambiente, pero faltaba la institución que se hiciera cargo de la administración y la gobernanza de nuestras áreas silvestres protegidas y que pudiera también proyectar qué parte de nuestro territorio maritorio queremos efectivamente proteger. Eso es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, es lo que viene a completar la institucionalidad medioambiental en Chile, e independiente de que, al menos desde mi perspectiva, no se pudieron abordar todas las materias que creo yo importantes para garantizar una protección efectiva de áreas silvestres. De todas maneras, el solo hecho de poder generar una institución que va a tener dientes, como se dice, para poder efectivamente administrar nuestras áreas protegidas, me parece desde ya una noticia importantísima que honra compromisos del Estado de Chile. La iniciativa tiene como objeto conservar la diversidad biológica, promover la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. A su vez, regula el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, incluyendo criterios para crear la entidad, su carácter descentralizado, objetivos, fines, funciones, deberes, personal y organización. Igualmente considera la planificación para conservar la biodiversidad, la regulación que se aplicará a los sitios priorizados y los instrumentos para conservar y restaurar ecosistemas, así como para manejar humedales y especies. Por 103 votos a favor y una abstención, la Cámara aprobó el mensaje que modifica la ley que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar su uso en la agricultura. En concreto, la norma remitida al Senado permite usar aguas grises de tinas, duchas, lavamanos, lavaplatos, máquinas lavavajillas y lavadoras de ropa en riego de cultivos agrícolas, salvo de frutas y verduras que crecen a ras de suelo o se consumen crudas. La diputada Emilia Anullado valoró la iniciativa que permitirá a los agricultores reutilizar el agua. Porque va a permitir a aquellos productores que desarrollan una agricultura pequeña que puedan reutilizar el agua, pero al mismo tiempo se espera que el ministro de Agricultura pueda, dentro de su facultad de dictar lineamientos que vayan en apoyo de esta pequeña agricultura, donde hoy día enfrentamos una grave sequía. Cada vez esto ha ido complicando mucho más la productividad y por lo tanto se abre un espacio, si bien no es la solución para la crisis hídrica que tenemos, pero el poder sumar los usos de agua va a permitir también de esta manera tener una respuesta para todas aquellas familias que viven en sectores donde tienen aún mucho más acrecentada la crisis del agua. Por su parte, el diputado Benjamín Moreno señaló que la iniciativa ayudará a reducir entre un 30 y un 40% el uso de agua potable en la agricultura. Actualmente se permitía el uso de aguas grises, según la legislación vigente, en distintas áreas, pero esas eran más bien áreas bastante restringidas. Lo que acá se está haciendo es, digámoslo de una manera sencilla, ampliar el marco normativo para permitir el uso de aguas grises en frutales y en cierto otro uso de cultivos industriales de la agricultura, lo que permite reducir el uso de agua potable en la agricultura en alrededor de se estima que entre un 30 y un 40%. Si logramos reducirlo en un 30, yo creo que sería todo un éxito, ya lo que terminaría aminorando los efectos de la crisis hídrica, de los problemas de sequía que han llegado en las últimas décadas. El proyecto establece que el Ministerio de Agricultura determinará los lineamientos y estándares para implementar los proyectos de aguas grises tratadas de uso silvoagropecuario. También velará por su adecuado cumplimiento sin perjuicio de las competencias que se han entregado a la autoridad sanitaria.
A segundo trámite al Senado se remitió el proyecto que establece el uso de un cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. La idea de la norma, aprobada por 122 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, es que el cargador universal se aplique de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles. Para ello, los proveedores de equipos electrónicos deberán garantizar la interoperatividad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, de modo que todos se adapten a un puerto de carga único. Hasta el 21 de junio se extendió el plazo para que la ciudadanía pueda solicitar audiencias públicas en el marco del actual proceso constitucional. Esto luego que la Cámara respaldara el camino al reglamento del citado proceso con 104 votos a favor, 4 en contra y 26 abstenciones. El reglamento permitirá que grupos, organizaciones y personas puedan pedir ser recibidos para hacer valer su punto de vista. Esto en referencia a alguna materia que tenga relación directa con el anteproyecto de constitución que elaboró la comisión experta. Las audiencias deberán solicitarse a través de la plataforma de la Secretaría de Participación www.secretariadeparticipacion.cl. Y así estamos finalizando este recorrido legislativo que hicimos durante los días 12, 13 y 14 de junio, acá en Semana en la Cámara, donde conocimos todo lo que ocurrió en la sala de la Corporación con los múltiples proyectos que fueron analizados. Como siempre, la invitación es a encontrarnos en los próximos días para seguir conociendo lo que ocurre acá en la Cámara de Diputadas y Diputados.